y nosotros no estábamos dispuestos a abandonar nuestras suites. La dirección del Desert Inn, controlado por la mafia, quería que la comitiva de Hughes se fuera de allí. Estaban muy molestos con nosotros porque no jugábamos ni contribuíamos económicamente con nada, excepto por el coste de las habitaciones. Y a principios de marzo nos dejaron muy claro que si no nos íbamos de allí, ellos mismos sacarían personalmente al señor Hughes arrastrándole por las escaleras de los 7 pisos y le echarían a la calle. Y medio en broma yo le dije: Howard, si quiere un sitio para dormir hoy o mañana, será mejor que empiece la negociación para comprar un hotel. Y eso es exactamente lo que hace. En 1967, el gángster de Detroit, Moe Dalitz, ayudó al fin a cerrar el trato. Hughes compró los derechos para explotar el Desert Inn. Esto le otorgaba la propiedad de los lucrativos beneficios del casino y del hotel, en lugar de solo el edificio. A Howard Hughes le entró la pasión por los casinos. De pronto recibí una llamada del señor Hughes y me dijo riéndose: Bob, ¿cuántos juguetes de estos están disponibles? Y yo dije: ¿qué quieres decir con juguetes? Y me dijo: ¿cuántos casinos como este están disponibles? Para la mafia era el momento perfecto. La agencia tributaria estaba investigando sus casinos y se rumoreaba que los federales iban a tomar medidas. Sabíamos que había varios casinos que estaban en el punto de mira y que tenían problemas con los federales. Y ahí es cuando empezamos a comprar casinos. El Sands, el Castaways, el Frontier, el Silver Slipper. Sammy Davis Jr. described Howard Hughes as the only man who plays Monopoly with real buildings. Cuando Hughes acabó con sus compras, el magnate controlaba 1/3 de los beneficios que se generaban en el Strip. Se convirtió en el empresario independiente más grande del estado de Nevada. Para el resto del mundo daba la sensación de que la mafia se había ido. He has, by buying out certain hotels, retired some of our more dubious characters, for which we're very grateful. Pero entre bambalinas, la mafia no tenía ninguna intención de dejar el control absoluto de los casinos. Y para ello recurrió a la intimidación para dominar a muchos de los empleados de la ciudad. La mafia intentó entrometerse en lo que creían que era suyo por derecho, el acceso a las salas de contabilidad. La organización de Chicago mandó a uno de sus secuaces, Johnny Rosselli, a enfrentarse con Mayhew. Rosselli vino a verme después de las compras y me dijo: este es el hombre que quiero que dirija el casino. Y este es el hombre que quiero que dirija los espectáculos. Yo le dije: Johnny, ni lo pienses. Teníamos un acuerdo. Y yo os dije que no ibais a tener nada que ver con la forma en que íbamos a llevar los casinos. Y por primera vez vi a un Johnny Rosselli decepcionado y no muy contento. Tras la encantadora personalidad de Rosselli en público, se esconde un pasado criminal muy violento. Y mostró su verdadera cara. Me echó una mirada que no había visto en la vida. Y me dijo: ¿sabes? No soy un tipo fácil. Yo le puse la mejor cara que pude y contesté: puede que esto sea una sorpresa para ti, pero yo tampoco. Mayhew se mantuvo firme y la mafia se retiró. Fue tajante. En los casinos de Hughes se acabaron los desvíos de dinero. De ahora en adelante, Mayhew pretendía instaurar un nuevo sistema de contabilidad. Cuando el magnate Howard Hughes puso el sello de aprobado a Las Vegas, las grandes corporaciones hoteleras como Ramada o Hilton le siguieron, convencidos de que Hughes había conseguido deshacerse de la herencia de la mafia. Pero el Día de Acción de Gracias de 1970, 4 años después de su llegada, Hughes, enfermo, abandonó Las Vegas. Sus asesores le llevaron a las Bahamas, convenciéndole de que Mayhew era ahora su enemigo. Durante los siguientes 20 años, Summa, la corporación que se había creado para cuidar de los holdings inmobiliarios de Hughes, vende sus casinos a varias corporaciones de inversores. Pero aunque Hughes fue el responsable de limpiar la deteriorada imagen de Las Vegas, la mafia seguía teniendo intereses en varios casinos. Entre los más importantes, el Stardust, el buque insignia del juego de la familia de Chicago.
Hughes intentó comprarlo, pero el Departamento de Justicia de Las Vegas evitó la compra porque creían que Hughes tenía el monopolio de los casinos locales. Para mí es muy sencillo. Si nos hubiesen permitido comprar el Stardust, habrían echado de Las Vegas al crimen organizado. El casino Stardust le da a la organización de Chicago el empuje necesario para entrar en la siguiente década. A principios de los 70, Las Vegas tenía una nueva imagen. El multimillonario empresario Howard Hughes ha comprado varios casinos dirigidos por la mafia y ha dado su aprobación a la ciudad. Pero la organización de Chicago, controlada por el padrino Joseph Ayupa, seguía gestionando el Fremont, el Hacienda, el Marina y el más importante de todos, el Stardust. Y en el centro de todo estaban los desvíos de dinero. La organización necesitaba colocar a alguien allí para proteger el negocio. En 1971 mandaron a Las Vegas a Tony Spilotro, un gángster con una reputación muy violenta y que había crecido con la mafia de Chicago. Se rumoreaba que había cometido años atrás varios asesinatos, de hecho asesinatos bastante espeluznantes. Él era un matón, y punto. No se atrevieron a poner fin a los desvíos, porque si Chicago le llamaba y le decía que tenía que ocuparse de alguien, sabían que iban a morir. Así que era una amenaza constante que hacía que los desvíos siguieran con normalidad. En Las Vegas, Spilotro hacía honor a su violenta reputación. En los siguientes 3 años se cometieron más asesinatos al estilo gángster que los que se habían cometido en los 25 años anteriores, y esa cifra siguió aumentando en la década siguiente. Pero las autoridades no tenían las pruebas necesarias para acusar a Spilotro, y las muertes nunca se resolvieron. Un antiguo integrante de la banda de Spilotro era el gángster Frank Culotta. Él también creció en los barrios bajos de Chicago. Si se deja cualquier cosa en ese desierto, en cuestión de tiempo acabará por desintegrarse, y no va a quedar nada de nada ahí. Es un buen lugar para dejar el cuerpo de alguien. Cuando era necesario, Tony podía ser muy violento. Cuando era necesario, si le robabas dinero y él lo descubría, tenías un problema gordo, especialmente si le conocías. Dominique Spinale llegó a Las Vegas como contador de cartas profesional. El antiguo mafioso de Boston y corredor de apuestas ilegal sabía perfectamente el peso que tenía Spilotro en Las Vegas. Se corrió la voz por los bajos fondos y me dijeron: si estás pensando en ir a Las Vegas y hacer algo mal, no vayas o lo lamentarás. Su reputación era tan temible y tan intensa que casi todo el mundo pensaba que ejercía un control absoluto e individual sobre esos casinos, lo cual no era cierto. Con Spilotro allí asegurándose de que nadie se moviera para la foto, la organización de Chicago firmó una alianza con el aparente dueño legal, conocido por el FBI como el hombre de paja. Un hombre de paja es alguien que no tiene conexiones criminales en ningún sitio, pero que puede ser controlado como una marioneta por la gente que le coloca en ese puesto. Y ese hombre era el abogado de 31 años, Allen Glick. A pesar de no tener ninguna experiencia en el juego, se asegura un préstamo del sindicato de camioneros de $62.700.000. Bajo la sombra de la corporación Argent, se convierte en el propietario oficial de los casinos Stardust, Fremont, Hacienda y Marina. Glick cree erróneamente que puede controlar las actividades de los casinos que acababa de comprar. Alan Glick probablemente se metió en el mundo de los casinos y perdió la cabeza bastante rápido. No creo que él pensara que la mafia le pudiese controlar de la forma en que lo hacía. En su lugar, el que secretamente controlaba los casinos era el experto en juego Frank Lefty Rosenthal, una oscura figura muy conocida por la mafia de Chicago. Yo nací en Chicago, y entre mis amigos se incluyen a muchas personas que pueden considerarse o que pueden ser etiquetadas como indeseables y bien relacionadas. Entre ellos estaba un conocido de la infancia, Tony Spilotro.
Rosenthal reconoce que asociarse con un personaje de la mafia como Spilotro puede ser una amenaza para su imagen pública y su carrera en Las Vegas. Habíamos acordado, de mutuo acuerdo, que era mejor que no nos vieran juntos. Yo sabía que no sería capaz de mantenerme, en lo que a trabajo respecta, si me veía envuelto en cualquier tipo de actividad. A diferencia de Spilotro, Rosenthal tenía mejor cabeza para los números que para la violencia. Instaló su primera casa de apuestas de caballos y deportes en Las Vegas y enseguida empezó a dar beneficios. Rosenthal hace lo que puede para mantener las apariencias y distanciarse de las gamberradas callejeras de Spilotro. Pero sus contactos con la mafia de Chicago le pusieron bajo el punto de mira de la Comisión de Juego de Nevada. Yo tenía un problema con la Junta de Control de Juego desde el primer día. Su percepción era que yo era un monstruo de dos cabezas, un asociado y afiliado al crimen organizado. Y no fui capaz de despojarme de aquella reputación. El vínculo que había entre Rosenthal y Spilotro marcó su destino y le fue denegada su licencia de juego para prevenir que pudiera dirigir un casino. Pero en un intento de burlar a las autoridades, asumió un cargo que él mismo creó en el casino Stardust, director de espectáculos. Y se lo tomó muy en serio, convirtiéndose en el protagonista de su propio programa, el show de Frank Rosenthal. True Hawkins trabajó en el estudio mientras se grababa el programa de Rosenthal. Todo el mundo en la ciudad sabía que el objetivo era hacerle parecer respetable. Era un secreto a voces. Sí, era el programa de deportes de Lefty Rosenthal. Era una de esas cosas que todos sabían, pero que nadie decía nada. Era como con los desvíos de dinero. Todos lo sabían, pero nadie hablaba de ello. Con Lefty Rosenthal haciendo entre bastidores su campaña de relaciones públicas, Allen Glick perdió influencia en favor del director de espectáculos disidente. En 1979 todo había acabado para el hombre de paja del casino. La mafia obligó a Glick a vender los casinos Sargent a otro holding conectado con la mafia, el Trans Sterling Corporation. Más allá de los casinos y los desvíos de dinero, el imperio criminal creado por la mafia sigue su expansión. El matón Tony Spilotro gana dinero con otras actividades tradicionales de la mafia. Dejaba a los traficantes de drogas y corredores de apuestas hacer sus negocios. Y a cambio tienen que pagarle un impuesto callejero. También proporciona dinero, concede préstamos con unos intereses muy altos. En Las Vegas todo el mundo necesita pasta. Hay médicos que han necesitado préstamos, hemos tenido abogados que han necesitado préstamos. Y todas estas personas no quieren que sus esposas sepan que han perdido pasta, así que nos la piden a nosotros. Si se retrasa algún pago hay que hacer un recordatorio, al estilo de la mafia. Hubo un par de ocasiones en que algunas personas se retrasaban en sus pagos y les asustábamos un poco. No queríamos matarlos porque si no, no nos devolverían el dinero. Así que les asustábamos y les hacíamos creer que les íbamos a matar o a romperles las piernas, que les íbamos a hacer daño físicamente. Y Spilotro autorizó una nueva oleada de crímenes en la ciudad. Fue el primer robo organizado por la mafia en Las Vegas. Con el beneplácito de Spilotro, Culotta recluta a varios mafiosos y forman una banda para robar joyerías que se llamó la Banda del Agujero en la Pared. Antes no se podía robar en esta ciudad, pero él dijo, no te preocupes de eso, me lo han aprobado. Dicen que así es como podéis ganar dinero y si dais un golpe grande quiero una parte del pastel. Y yo dije, no hay problema. Los tiempos están cambiando. El robo no es una actividad lucrativa tradicional de la mafia, pero la organización de Chicago miró hacia otro lado. Las ganancias eran demasiado tentadoras. El turismo iba en aumento y la ciudad seguía creciendo y ofrecía suculentos beneficios. En 1979, durante la última década, el número de turistas se había casi doblado, alcanzando cifras de más de 11 millones al año. La construcción de viviendas nuevas se expande por la planicie del desierto. El pequeño pueblo de Las Vegas ha sido engullido por una gran urbe. Y es el paraíso de los ladrones. Casas privadas, habitaciones de hotel y despachos. Nada es seguro. La mafia tiene infiltrados para ayudarles, camareras, aparcamientos.